Buena gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Fede y el día de hoy vamos a hacer este bonito ejercicio donde tenemos esta función que es x a la sexta por e a la menos 3x y nos piden hallar el intervalo de crecimiento, de decrecimiento y extremos, perdón, y extremos relativos. ¿Sí? Son ejercicios típicos que se toman en exámenes de ingreso del CBC o incluso también se pueden ver en temas parecidos en análisis matemático 1 con mayor profundidad, pero la misma base. Así que nada, espero que les guste, que lo disfruten, que compartan, que se suscriban, ¿sí? Y que compartan con gente que está por ingresar a la facultad, que eso a mí me ayuda muchísimo, no se dan una idea. Y anímense a preguntar y a mandarme ejercicios a mi casilla de mail. Bueno, arranquemos. Lo primero que tenemos que hacer es derivar. Fíjense que acá tenemos un producto. Si nosotros usamos la tabla de derivadas, van a ver que la derivada de un producto es el primero derivado, o sea, u', quedó medio feo, u' por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta es la regla del producto para derivar. Bueno, si nos fijamos un poco, podemos decir que este que está acá es un, y este que tenemos aquí es B. Entonces, es un producto, podemos aplicar esta regla. Bien, la derivada de eso es ese derivado, ahora lo derivamos, pero vamos a ponerle a marcarlo, por el segundo sin derivar, era menos 3x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Fíjense, no terminamos de derivar, porque obviamente hay que derivar esto y hay que derivar esto. Bueno, esto que está acá es una potencia. Si ustedes ven en su tabla de derivadas, van a ver algo como esto, donde u es una función y n es un número. ¿Sí? Entonces, la derivada de eso es, bajo la n, pongo u a la n menos 1 por u'. Esta es la regla de la potencia. ¿Sí? Upa. Y salió ahí. Bueno, sigamos entonces. La derivada de esto, fíjense en que este 6 que tengo acá es esta n. ¿Ven cómo va pasando bajo la n? Le resto 1, ¿sí? Bajo el 6 me queda x a la quinta por la derivada de x. Todo esto por este que está acá, que es el segundo sin derivar. No nos olvidemos de este. Más x a la sexta, que es este, ¿sí? Por la derivada de esto. Esto es una función exponencial. Si ustedes ven su tabla de derivadas, tendrían que encontrar algo de este estilo. La derivada de eso es e a la u por u'. Es decir, e a la menos 3x por la derivada de menos 3x. ¿Ven cómo voy haciendo paso por pasito? A medida que ustedes van adquiriendo práctica, lo pueden hacer todo en un solo paso, pero yo quiero mostrárselos paso por paso cómo se deriva. Bueno, f' de x es igual. La derivada de x es 1, así que me va a quedar 6x, 6x a la quinta por e a la menos 3x. ¿Sí? Más x a la sexta por e a la menos 3x. Y la derivada de menos 3x, esto es la derivada de una constante por una función, me va a quedar esa constante afuera por la derivada de esa función. Es decir, menos 3 por la derivada de x que me va a quedar 1. ¿Sí? O sea, la derivada de x, que yo sé que esto es igual a 1. ¿Está bien? Bueno, me va a quedar f' de x es igual
6x a la quinta por e a la menos 3x más, en realidad con este menos se va a hacer menos, el 3 lo pongo adelante, me va a quedar x a la sexta por e a la menos 3x. Esto que tenemos acá es la primera derivada. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Pero para poder hacer eso, hay que hallar los puntos críticos primero. Con su permiso, ¿qué son los puntos críticos? Los puntos críticos son los puntos donde la derivada primera, en este caso, los puntos críticos de la derivada primera, se hace cero o no existe. ¿Sí? Bien, entonces, de por sí no hay ningún valor donde la derivada primera está, se rompería ningún valor de x. Entonces, solamente nos queda la posibilidad ver cuándo o para qué valores de x, si es uno, si son 2, si no tiene, se hace cero. Bueno, lo que podemos hacer entonces es decir, bueno, entonces 6x a la quinta por e a la menos 3x menos 3x a la sexta por e a la menos 3x, todo esto hay que igualarlo a cero. Ahora, ¿cómo resolvemos esto sin hacernos demasiado barullo? Y con mucho cuidado también. Fíjense, esto que tengo acá y esto que tengo acá es un término en común que tienen, es un factor común, perdón, que tienen ambos términos. Y además, acá tengo x a la quinta y acá tengo x a la sexta. Tengo un 3 y tengo un 6. Entonces, yo puedo sacar factor común 3, perdón, 3x a la quinta por e a la menos 3x. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Si hago todo esto dividido esto, me va a quedar, ¿sí? 2 solamente, ¿sí? Si vuelvo a multiplicar el 2 por este, me va a quedar este término inicial. Menos x a la quinta, todo esto que está acá, igual a cero. ¿Está bien? Fíjense en que si yo vuelvo a ser distributiva, x a la quinta no, x a la 1. Ya estaba haciendo lío. Ojo con eso, ¿eh? X a la 1. No sé de dónde saqué x a la quinta. Bueno, si yo vuelvo a ser distributiva, sí, llego a la misma expresión de arriba. Pero ¿por qué me conviene que esté como producto? Porque cuando un producto es igual a cero y una de dos, o cuando todo esto es igual a cero, es decir, el primer factor, o cuando 2 menos x es igual a cero. Fíjense, esto nunca puede ser cero. Esto que está acá es una función exponencial y siempre va a ser distinto de cero. La única posibilidad es que esto sea igual a cero. Y la única posibilidad para que eso sea cero es que x valga cero. ¿Se entendió? Esta nunca puede ser cero. Siempre es distinta de cero. Y la única posibilidad es que 3x a la quinta se haga cero. Bueno, divido por 3 por ambos lados. Me queda x a la quinta igual cero. Y esta la única posibilidad es que x sea igual cero. Y esto que está aquí, si yo despejo, me va a quedar que 2 es igual a x. Estos son mis dos puntos de x, mis dos puntos críticos de la derivada primera. Porque es cuando la derivada primera se hace cero. Y son mis posibles máximos o mínimos. Ahora vamos a eso. Dame un segundo. Ponemos aquí. Vamos a movernos.
¿Cómo nos damos cuenta si son máximos o mínimos? Fíjense, repaso teórico. Si yo tengo que la derivada primera se hace positivo en un intervalo, la función crece. Crece, 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 crece. Así o así, ¿no? Yo lo puse así por un tema de elección. Crece. Si a partir de un punto después empieza a decrecer, aquí, sí, en el punto donde se hace cero, tengo un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función llega hasta una especie de techo, ¿ven? Ahora, si es al revés, si la función está decreciendo y después empieza a crecer, acá tengo un mínimo, que tengo una especie de piso. Mínimo o máximo relativos son, ¿sí? No es que son máximos o mínimos absolutos. Pero bueno, sabemos que nuestros puntos críticos son cero y 2. Entonces a nosotros nos interesa ver qué pasa con la derivada primera en cero y en 2. Van a ver que ahora que esto que les expliqué acá les va a quedar mucho más claro. Entonces, como a mí me interesa ver qué pasa alrededor de cero y de 2, voy a estudiar. Me interesa ver qué pasa con la derivada primera de menos infinito a cero, de cero a 2 y de 2 a más infinito. Es decir, acá tengo el cero y acá tengo el 2. Me interesa ver qué pasa con la derivada primera acá, y qué pasa aquí. O sea, en criollo, qué pasa en esta zona con la derivada primera, qué pasa en esta zona con la derivada primera, perdón, y qué pasa en esta zona con la derivada primera. O sea, qué pasa alrededor de cero y alrededor de 2. Eso es lo que realmente nos importa. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo evaluamos eso? Simple. Voy a elegir un valor cualquiera entre menos infinito y cero. Valor que me sirva, ¿sí? No 10 menos 10 millones. Valor que eventualmente puedo evaluar rápido el signo de la derivada primera. Porque recuerden que la derivada primera ahora nos quedó todo este chorizo. O sea, lo voy a poner de la forma factorizada, ahora van a ver por qué. 3x a la quinta por e a la menos 3x. Esperen que vamos a hacer una cosa que así quedó horrible. Vamos a borrar esto por un segundo y lo vamos a poner acá grande. La derivada primera, y me voy a tener que correr, porque estoy molestando como siempre. La derivada primera me quedó 3x a la quinta por e a la menos 3x por esto, por 2 menos x. O sea, tomé esta que está acá factorizada. Ahora van a ver por qué, porque va a ser más fácil ver el tema del signo. Voy a elegir un valor, por ejemplo, menos uno, ¿sí? Entonces un valor que yo voy a elegir entre cero y 2 uno, y entre 2 y 3 entre 2 y infinito, no sé, 3, ¿sí? Y acá voy a evaluar el signo de la derivada primera. O sea, solamente me interesa, no me interesa el valor exacto per se, sino el signo, si es positivo o negativo. Si yo agarro menos uno, fíjense, ¿qué va a pasar acá? Y si reemplazo por menos uno, este menos por menos se me va a hacer más y este se me va a hacer positivo. Este término que está acá, como es una función exponencial, ¿sí? Va a ser positivo. Y este término que está acá, que es 3x a la quinta, como x a la quinta es una función impar, si lo reemplazo por un número negativo, va a terminar quedando el resultado negativo. ¿Sí? Solo veo el tema de los signos. Más, por menos, menos. Entonces acá es menos. ¿Qué quiere decir esto?
que de menos infinito a cero, la función decrece. ¿Está bien? Fantástico. Ahora, si yo reemplazo por uno, ¿qué pasa? Bueno, vamos a borrar esto. Vamos a hacer el mismo análisis. Si yo reemplazo por uno, bueno, 2 menos uno me va a quedar un número positivo. Me va a quedar positivo. Y esto me va a quedar positivo. Me van a quedar todos los factores positivos. De vuelta, no me interesa cuánto da exactamente la derivada primera, en lo más mínimo. Con que sepa si da positivo o negativo, zafamos. Entonces, acá es positivo. Esto quiere decir que en este pedazo la función crece. ¿Sí? O sea, acá decrece de 0 a 2. Crece. ¿Y qué pasa si pongo 3? ¿Sí? ¿Qué pasa si reemplazo por 3? Y esta parte de acá me va a dar negativo, porque 2 menos 3 es un número negativo. Esta parte de acá me va a dar positivo, porque es una función exponencial. Y esta parte de acá, como es un número positivo, esa cuenta me va a dar positivo, no importa cuánto da exactamente. Positivo con positivo es positivo, con negativo se hace menos. Entonces acá la función decrece. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces? De menos infinito a cero la función decrece, 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 decrece. Llega hasta cero, ¿sí? Y después la función empieza a crecer de vuelta. Crecer, 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 hasta que llega hasta 2. A partir de 2 ya la función empieza a decrecer. Esto es para que tengan una idea del gráfico, ¿sí? No es que es exactamente así. Entonces, fíjense, ¿qué pasó aquí? Decrece, va para abajo y después empieza a subir, ¿sí? Decrece y después crece. Aquí llegó una especie de techo. Entonces, x igual 0 es un mínimo relativo. No es que sea el más chico de toda la función, es que en ese entorno es el más chiquito. ¿Sí? Esto es un mínimo relativo. La función empezó a decrecer, decrecer, decrecer. En x igual 0, por algún motivo empezó a subir. Mínimo relativo. Y aquí la función empezó alrededor de 2. ¿Qué pasa? La función empezó a crecer. Fíjense, crece, 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 crece. Y después empieza, llega hasta un punto donde llega a una especie de máximo, una especie de piso, que es donde la derivada primera se hace 0, y empieza a decrecer. Cuando pasa así, quiere decir que encontré un máximo relativo. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque la función empezó a crecer, 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 llegó hasta una especie de techo y después empezó a decrecer de vuelta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el intervalo de crecimiento? Vamos a ver si puedo achicarlo un poquito más. Así nos queda todo. El intervalo de crecimiento va a ser de 0 a 2. Este es el intervalo de crecimiento. Y el intervalo de decrecimiento
que es cuando la función baja o decrece, ¿sí? Es de menos infinito a cero, unión de 2 a más infinito. Lo importante de los máximos o mínimos relativos es que haya un cambio de signo en la derivada primera. Si no llega a haber un cambio de signo alrededor de un punto crítico, quiere decir que la función sigue creciendo, sigue decreciendo, o es constante. Pero bueno, fíjense en que si acá hubiese dado que decrecía y acá también, la función quiere decir que decrece, que decrecían continuamente. ¿Sí? No hay ningún, hay un punto crítico, pero no tiene ni un mínimo ni un máximo. ¿Sí? O sea, la existencia de un punto crítico no implica que haya un mínimo o un máximo relativo. ¿Sí? Entonces, primer paso, derivamos. Segundo paso, hallamos los valores donde esa derivada primera se hace cero. Si es posible, la expresamos como producto. Entonces es mucho más fácil ver los posibles puntos críticos. Hacemos los intervalos de estudio alrededor de los puntos críticos, menos infinito a cero, de cero a 2 y de 2 a más infinito, y nos interesa ver simplemente el signo de la derivada primera, no el valor exacto. Si lo calculan, no es que esté mal, pero no hace falta. Lo importante es el signo, si es positivo o negativo. Porque si es negativo, la función decrece en ese intervalo, y si es positivo, la función crece en ese intervalo. Y ahí van a poder ver si ahí tenemos un mínimo, un máximo relativo o nada. ¿Eh? Bueno, gente, espero que se haya entendido, que lo hayan disfrutado. Cualquier consulta o duda, no duden en avisarme, valga la redundancia, y anímense a escribirme, a comentarme, a mandarme ejercicios de dudas, si se entendió una parte o no, o si quieren que algo se pueda explicar, sin ningún tipo de problema. Yo quiero que haya un ida y vuelta bueno entre todos, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos y hasta la próxima. Chao.